El país tiene pendiente desde el 2012 la firma de un pacto eléctrico y también de un pacto fiscal. Ya se había firmado el pacto educativo. Actualmente están las conversaciones, el diálogo se ha reanudado para la firma de un pacto eléctrico. Para hablar de ese tema tenemos a Fernando Peña, quien es representante del Foro Ciudadano precisamente en esas conversaciones, en esos intercambios que ya se están produciendo. Fernando, ¿cómo te sientes? Bienvenido, buenos días. Bueno, después de reencontrarles muy bien, creo que es una oportunidad muy especial que a principios de año se pueda dialogar sobre lo que acabas de decir, ¿no? Y especialmente porque hablas de algo que habrá que cuestionar desde el principio. Dice, se ha iniciado el diálogo para la discusión del pacto eléctrico. ¿Cuál diálogo? Ayer vimos que el ministro de la presidencia, ministro administrativo de la presidencia, creo que era el señor Macarrulla. Sí, el ministro de la presidencia, Macarrulla. Hablaba de que la firma del pacto eléctrico se va a hacer a finales de enero. Lo dijo así de una forma laxa. Parecería que lo tienen todo bajo control, que las conversaciones ya están muy avanzadas o casi terminadas, porque él lo dijo bajo un manto de confianza que te hace pensar que, bueno, eso es lo que falta, la firmita y eso está prácticamente listo. ¿Qué tú opinas, Fernando? La primera vez que me vi involucrado institucionalmente en la discusión del tema del pacto eléctrico, en representación del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS y de las organizaciones de sociedad civil que fueron convocadas legalmente para participar del proceso, era el 2014. Estamos en el 2020. Después de ese proceso hubo un cambio de partido de gobierno. Recientemente tenemos un gobierno trimesino, ¿no? Un gobierno que apenas inicia y ya ha anunciado por tercera vez el propio señor Macarrulla, desde la presidencia de la República, la firma del pacto. Ustedes recordarán que la firma del pacto se anunció que estaba casi listo desde principios de noviembre. Incluso cuando se dijo eso, sociedad civil presente en el pacto de manera conjunta y después de realizar una asamblea, visitó a Rafael Toribio en el nuevo CES. En esa visita entregamos un documento donde hacíamos 9 planteamientos como sociedad civil. De hecho, todavía al día de hoy, en este preciso momento, no hemos recibido una respuesta desde ese tiempo. Y se habla de que todo está listo para participar de eso. Después a ese anuncio se produjo la recomposición del CES, que antes tenía una composición en función del decreto que lo creó y ahora la tiene en función de lo que dice la ley, donde hay 15 representantes de cada uno de los sectores. Esos sectores no han sido convocados formalmente para discutir este tema, y la discusión del tema del pacto eléctrico no es responsabilidad de la asamblea del CES, o sea, de los 45 organismos delegados o 60 organismos delegados para participar en él, sino que es una responsabilidad, según la ley, de la Asamblea del Pacto Eléctrico. Y la Asamblea del Pacto Eléctrico fue convocada mediante decreto presidencial, como lo dice la ley, e incorpora decenas de organizaciones de todos los sectores. Esa asamblea no ha sido convocada, que es la Asamblea Plenaria del Pacto. Por tanto, no hay ninguna discusión institucional que se haya desarrollado después de fracasado el último intento del gobierno hace más de un año para discutir el tema del pacto eléctrico. Eso no se ha hecho. Lo que hay es una tremenda violación de lo que es la institucionalidad del CES, la institucionalidad del pacto y lo que dice la ley. Desgraciadamente, no estamos viviendo un momento donde se muestre actitud dirigida a garantizar el cumplimiento de la ley, la transparencia en las discusiones. Y es más, y lo voy a decir como una primicia importante, después de instalado como nuevo presidente del CES, Rafael Toribio, nos reunimos con él en más de una ocasión. Y después de reunirnos con él, incluso el CES tomó la decisión particular
a partir de la entrega del documento de sociedad civil, de hacer una especie de evaluación o de auditoría del conjunto de propuestas. Para eso se intentó el contrato de Marisa Ruiz, que fue precisamente aquella economista que desde la UAS desarrolló el proceso de consolidación de las primeras 2000 y tantas propuestas del Pacto Eléctrico. Ella conocía al detalle y conoce, como conoce sociedad civil, al detalle el tema del pacto. Discutimos en el G5, que fue sencillamente suprimido, el grupo de 5 representantes que llevaba el proceso de consolidación y escritura de las propuestas. Se disolvió el CTA, que fue instituido por reglamento, por decisión, y es el organismo encargado de preparar el documento que se presenta a la plenaria del pacto. Se disolvió el G20, que fue un grupo intermedio que se creó para instituir un espacio que permitiera el consensuar las cosas que eran difícil consensuar a través de la asamblea plenaria, y finalmente se disolvió la plenaria del pacto. De repente apareció un documento hace años preparado por Magdalena Lizardo y otros organismos de gobierno, y ese documento se quiso presentar como documento de consenso en el pacto. Sin embargo, ahí se estimó y se denunció para la ocasión, y no lo denunciamos nosotros. Lo denunció precisamente quienes gobiernan el país hoy y quienes gobiernan el sector eléctrico, encabezados por el propio ministro de Energía y Minas, Almonte, cuando se dijo que ese documento lo que tenía era un 80% de cosas que estaban establecidas en la ley y que no eran el producto directo de la discusión de los disensos en el Pacto Eléctrico. Hoy se retoma ese documento como si nada hubiera pasado, y contra las propias decisiones de quienes gobiernan actualmente, entonces se crea una imagen pública de que hay todo listo para esto. ¿Quiénes sí estuvieron de acuerdo con ese documento? Parte de los que están dirigiendo, incluyendo el sector, el señor Macarrulla, que controlando la situación desde el empresariado en aquel momento, quiso imponer un pacto eléctrico que la sociedad dominicana rechazó porque no era hijo del consenso. Ahí parece que se da lo que yo decía hace un momento. En este país hay como una burbuja comunicacional y un discurso que no se corresponde con la realidad, porque ayer, cuando el ministro Macarrulla habló de la firma en este mes del pacto eléctrico, dijo que el gobierno estaba participando en un consenso que se quiere lograr en la sociedad dominicana, o sea, en la sociedad, ese consenso para resolver un problema que nos viene afectando desde siempre. Yo busqué una cita tuya, Fernando, está en el 19 de febrero del 2019 en Diario Libre. Yo me preparé por si acaso tú venías a firmar ese pacto ahora en enero. Tú decías que no hay pacto, que no hubo pacto, que el gobierno anterior lo hizo fracasar. Denunciaste una mafia que dirige el sector eléctrico dentro del funcionariado político, que en nombre de lo público juega para lo privado y para la acumulación extraeconómica e irregular. ¿Qué ha cambiado de esa denuncia tuya? Absolutamente nada ha cambiado. Y no solo eso, es peor la cosa ahora. Es peor que el gobierno del PRM y de las fuerzas aliadas que sustituyeron al PLD se propongan y digan que hay un pacto firmado, por dos razones fundamentales. Número uno, porque se están matando el órgano que debe construir consenso como espacio, que es el CES, y que no es en sus estructuras que lo resuelve, sino en las estructuras legales como la Asamblea Plenaria del Pacto, convocado a través de decreto para ello. Y en segundo lugar, también es un atentado a la realidad de un país que ha sido metido en una especie de trampa, porque fue el propio PRM y las propias autoridades actuales quienes denunciaron todas esas maniobras y pusieron en evidencia la existencia de incluso de mafias organizadas para hacer negocios con la cuestión eléctrica. Justamente los sectores que se empeñaron en garantizar eso para favorecer exclusivamente al empresariado monopólico, tanto del sector privado como de la economía dominicana, son los que están regenteando desde el gobierno actual el forzar que se adopte la aprobación de un pacto que no ha sido escrito a través de los esfuerzos de consenso. En la realidad, lo que tenemos es una especie de crear situaciones de hecho. Mira, después que se instaló este gobierno, se han tomado una serie de medidas sobre el tema de Punta Catalina y otras quedan pendientes. Catalina se incluyó por presión de la sociedad civil a última hora en las discusiones del pacto.
Justamente el tema de las EDES, que ahora está incluso convertido en noticia y ha puesto, como tú lo acabas de afirmar, en contradicción de informaciones de uno u otro funcionario de gobierno, pone en evidencia que no es verdad que estamos listos para discutir el pacto. El gobierno dominicano acaba de producir una propuesta y tomar la iniciativa de vender parte de las propiedades estatales. Cuando se decide vender las acciones de Eje Jaina y Eje Itabo del Estado en 2 empresas termoeléctricas, las únicas incluso que se han manejado con eficiencia, te dice que el gobierno está actuando como criticaba, a Dios rogando y con el mazo dando. Si hay que discutir y terminar de discutir lo del pacto eléctrico, ¿por qué usted toma medidas sin discutir con la sociedad dominicana? ¿Por qué usted impone situaciones de hecho? ¿Qué va a pasar aquí con las hidroeléctricas? ¿Qué va a pasar de verdad con las energías alternativas? ¿Qué pasa con las auditorías? Este gobierno no ha podido ni siquiera terminar el problema de la preparación de las licitaciones para hacer las auditorías. ¿Cómo se puede hacer un pacto que toque el tema de Punta Catalina si usted no tiene ni siquiera las auditorías de Punta Catalina? Y yo no me estoy refiriendo nada más a la auditoría contable, porque la auditoría contable es muy fácil, eso se ve en los procesos. No, es la auditoría también técnica de Punta Catalina que diga de verdad lo que ahí se ha hecho y para dónde se está empujando el país, la República Dominicana. No se han hecho las auditorías de las EDES aún, ellas están pendientes, ya dieron una fecha primero para hacerlo y ahora han dicho que en marzo. ¿Qué va a pasar con todo eso para discutirlo? Hay que discutir con alguna seriedad y responsabilidad el tema del pacto eléctrico, porque sin él, claro, tampoco se puede discutir el pacto fiscal. Y ya el propio Macarrulla ha anunciado los 2 pactos, y lo ha anunciado para el mismo mes incluso. Es como si estuviéramos volviéndonos locos alrededor de temas tan trascendentes para la vida dominicana. O sea, que estos anuncios se han hecho sin tener toda la coordinación de los consejos, Así sin mismo tener es. conclusiones ya de los consejos. ¿De los? De los consejos. Se han anunciado las firmas de los pactos sin que los consejos hayan concluido. No, pero no entiendo cuando dice de los consejos. El Consejo... ¿El Consejo Económico Social? Sí. No, porque le dije, el pacto se convoca mediante un decreto e incluye no solo a la Asamblea del CES, que ahora está reformada y reducida en condiciones de igualdad de los 3 sectores, empresarial, gubernamental y social, sino que además se convoca a una serie de actores que no están en la asamblea directa para que pueda, como decía Nelson, incorporar a la sociedad dominicana, como recordaba. Entonces, ¿cómo se anuncia la firma del pacto para final de enero, cuando todavía nada de eso está coordinado? Porque estamos en presencia de una nueva manipulación, porque no es lo mismo con guitarra que con violín. No es lo mismo actuar frente a la presión de los grupos, sobre todo económicos de poder, cuando ellos están o fuera del mando o no están con un gobierno que les sea aquiescente, sino cuando usted tiene la posibilidad de recibir directamente esas presiones. El gobierno dominicano actualmente está actuando sencillamente al influjo de los grupos empresariales monopólicos que son dueños del sector eléctrico y que además tienen las funciones de privilegio en el marco del sector y en la discusión del tema eléctrico. Entonces, ¿no hay diferencia, Nelson? Hay mucha diferencia porque ahora el Consejo está en manos de un militante de la sociedad civil, Rafael Toribio, que es un aliado, imagino yo, Fernando. Bueno, suponía uno, ¿no? Bueno, el asunto es, yo de entrada, el eléctrico es un sector estratégico. Ningún Estado se despoja de ese sector como se está pretendiendo ahora con la venta de activos. Pero ¿cuál es la posición final tuya y del Foro Ciudadano al respecto, Fernando? El sector social, incluyendo el Foro Ciudadano, porque el sector social no es solo el Foro Ciudadano, el Foro es parte no solo de la delegación permanente en el marco del CES, sino que ha sido parte histórica del proceso de discusión de la Asamblea Plenaria, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Fundecon, Articulación Campesina, las cooperativas eléctricas y decenas de organizaciones que participaron del proceso, que construyeron propuestas, incluso que le llevamos a Rafael Toribio no solo una carta donde hacíamos estos planteamientos y le adelantábamos el peligro en que caía el CES si se convertía en víctima de esa nueva maniobra de los grupos de poder del sector eléctrico y de los grupos que, controlando desde el gobierno el proceso, están al servicio del mismo. Decíamos que estábamos entregándole un conjunto de 30 documentos que había preparado el sector social, incluyendo al Foro Ciudadano, en el proceso, y dentro de esos documentos estábamos entregando lo que es clave. ¿Cuál es? El reglamento del CES que pauta la discusión del pacto y el reglamento del pacto. Nada está
aprobado mientras todo no esté acordado. Y realmente el conjunto de disensos, el conjunto de problemas que estaban planteados alrededor de lo que no hubo votación en la plenaria del CES y las diferencias de fondo que se habían formulado no están siendo tomadas en cuenta, y la Asamblea, la institucionalidad del CES se fue por la borda. Nosotros esperamos que el CES, el esfuerzo por discutir esto de manera democrática y transparente, en un gobierno que ha hablado de transparencia, no muera en las manos de un hombre de la sociedad civil como Rafael Toribio. Tú decías, Fernando, que en el principio de las discusiones lo que se pretendía era simplemente ratificar lo que dice la ley, que posiblemente por eso fue tan fácil la aprobación del pacto educativo, porque si uno mira lo acordado, prácticamente se trata de simplemente ratificar todo lo que dice la ley de educación, y no hubo grandes traumas, ni hubo muchas discusiones, ni siquiera. Pero en este caso, si tú pudieras mencionar, fuera de eso, fuera de lo que dice la ley, que no está de más incluirlo en el pacto, fuera de eso, ¿cuáles son los 3, 4 o 5 puntos más controversiales, más polémicos, que han impedido hasta ahora la aprobación de este pacto? Mira, lo primero es que debe establecerse con claridad que los acuerdos que se hicieron partieron de una puesta en común sobre el problema metodológico, que se planteó una metodología, que se crearon organismos para eso. Todo eso fue violentado en el marco del gobierno anterior y de la anterior dirección del CES. Retomar eso ahora implica volver a la institucionalidad, volver a la transparencia y partir de las cosas que son fundamentales. Mira, si el problema fuera incorporar los elementos de la ley, nosotros planteamos siempre durante el pacto eléctrico que el pacto podía ser de un solo punto. ¿Sabe cuál es el solo punto? Que se cumpla la ley. Si la ley aquí se cumpliera, no hubieran contratos grado a grado, hubieran contratos hechos sobre base de licitaciones serias, hubiese transparencia, no hubiese el fenómeno del ocultamiento de información que hay a través de la sede y de los organismos estatales, no hubiesen los retrasos institucionales que producen, no se produjeran fenómenos como los que efectivamente se dan. ¿Cómo es posible hablar de esto? Mira, nada más hay que pensar de lo que significan problemas fundamentales. La tarifa está discutida, el problema del régimen de consecuencias, la transparencia en la información, la puesta en claro de los contratos eléctricos, el no tomar medidas de hecho. Aquí se están haciendo entrega y contratos sin licitaciones en este mismo gobierno, ahora mismo. Se han hecho después de instalado este gobierno. Aquí se han creado situaciones que tocan el tema eléctrico en el fondo y lo tocan incluso de manera trascendente. Uno de ellos es la cuestión, por ejemplo, del documento, del acuerdo y de la firma de un contrato con la compañía Apache. Y aquí ni siquiera se discute eso, donde se entrega probablemente de alguna manera hasta parte de la soberanía dominicana. Hay cantidad de cosas que están ocurriendo que son precisamente el empeño exclusivo de los grupos empresariales hegemónicos y dominantes, que son los que controlan las decisiones de políticas públicas en ese plano. Eso debe pararlo este país si queremos apostar a instituciones que sirvan para algo y que le ofrezcan al pueblo dominicano el camino de la esperanza y no la pérdida de las pocas que quedan de que este país pueda ser reencauzado de manera responsable. Bueno, yo espero que Rafael Toribio esté en sintonía o que le haga un resumen de tu intervención, porque se han tratado aspectos fundamentales que invalidan en lo inmediato, como pretende el gobierno, la firma de ese pacto eléctrico. Además, son los intereses del país los que están en juego, y un sector que, como dice el propio ministro Macarrulla, afecta históricamente a este país, lo ha afectado históricamente. Gracias, Fernando, y ojalá que tus palabras no cargan en el jueguito de los consensos y de los disensos. Gracias a ustedes.